Bien, Guadalupe Espinosa estudió en la Universidad de las Américas de Puebla, tiene dos posgrados en Patrimonio Edificado y en Investigación de Patrimonio Cultural. Hizo la maestría en Antropología en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, donde se especializó en la gestión para la conservación del patrimonio arqueológico de México y en sitios Patrimonio de la Humanidad. Es doctora en Cultura, Sociedad y Gestión Cultural por la Universidad de Barcelona y cuenta con un nombramiento como gestor cultural por parte del Centro Patrimonio Mundial de la UNESCO. Gracias y damos paso a su charla. Activar, por favor, el PowerPoint y creo que nos prestan el mouse, ¿verdad? Es Ciudades Madrid, ahí dice. Bueno, pues buenas tardes, mucho gusto, muy agradecida en primera con Alicia por la invitación. Yo no sabía hasta este viernes que iba a venir, pero esta ponencia la preparo junto con mi compañero y jefe de trabajo, el arqueólogo Antonio Huitrón. Actualmente nosotros trabajamos en la Dirección General de Sitios del Instituto Nacional de Antropología e Historia en México, y también reciban un saludo del doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, que es la máxima autoridad en lo que se refiere a patrimonio arqueológico de México. También un placer conocer a la doctora Querol, que ha sido una gran inspiración para muchos en México en cuestión de la gestión, que todavía da un poco de miedo este término en México. Entonces, no sé si me pueden apoyar, por favor, con mi presentación. Ok, ya estoy acá. Perdón, no había visto el mouse. Ok, bueno, primero vamos a hablar de lo que significa patrimonio arqueológico en México o qué es lo que está considerado. Patrimonio arqueológico en México nos regimos por una ley que se llama la Ley Federal de Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, donde en el artículo 28 viene establecido que patrimonio arqueológico pues únicamente se refiere a los restos de polen o flora y fauna, que está acá, y lo que son monumentos muebles e inmuebles y restos de las culturas anterior a la hispana. El instituto para donde nosotros trabajamos, que es en México, pues es el rector y tiene a cargo la custodia de estos sitios. En México se clasifica como patrimonio paleontológico, histórico, arqueológico, histórico y artístico, de acuerdo a esta ley, y esto tiene que ver con fechas de clasificación. Por ejemplo, en el caso del arqueológico, pues únicamente llegamos a lo que es la llegada hispana y pues nos dedicamos a lo que es investigación, conservación, protección y difusión del patrimonio paleontológico, arqueológico y artístico, únicamente, ¿no? Acá, por ejemplo, unas imágenes, tiene que ver todo esto del conocer, de explorar nuevas zonas arqueológicas con un interés que tenían los países nacionales hacia pues finales del siglo XVIII, principios del XIX, donde se busca a través de los monumentos arqueológicos pues crear vínculos y lazos de identidad para crear un proyecto nación llamado México. Entonces, anterior a esta ley, a la fundación de este instituto, pues hubo varias formas de proteger el patrimonio, que siempre fue a nivel federal, hasta que en 1939 pues, se funda el instituto, como ya les dije, pues, las tareas que actualmente llevamos, ¿no? A través de esta línea de tiempo representamos básicamente todo lo que ha sido los mecanismos de protección y a través de las direcciones que maneja el instituto a través del patrimonio arqueológico. Y también, además de esta ley de monumentos, pues tenemos un cuerpo legal muy importante en lo que es la materia de los municipios, como lo podemos ver, y de los estados, que pues defienden a este tipo de patrimonio. Más aparte los acuerdos en materia bilateral que tenemos con diversos países, como son pues estas cartas, pactos, conferencias, etcétera, a nivel internacional, y pues también todo lo que estamos inscritos en materia de patrimonio, en este ejercicio de medidas de protección sobre bienes culturales, ¿no? Y bueno, empezando ya y con el tema de esta conferencia, mucho tiene que ver el sistema o la forma en que se planea las actividades que se desarrollarán dentro de un nivel nacional de cultura y tiene que ver a través de los planes nacionales de desarrollo, que a partir del año 1983 pues nosotros no teníamos este sistema en el país y entonces cada presidente pues se ha encargado de enfocar una política nacional en materia de cultura y protección de patrimonio arqueológico año con año.
con este señor, que es Miguel de la Madrid, que estos son los periodos presidenciales, los que se muestran abajo, pues él es el que crea esta etapa nueva de modernidad, etcétera, que da apertura a los planes o hacer una planeación en México. Con Carlos Salinas de Gortari hubo un impulso muy fuerte en lo que fue la apertura de nuevas zonas y centros arqueológicos. Con Ernesto Zedillo se inscribe a la globalización, se entra dentro de esta proeza y sale mucho del patrimonio cultural de México, una proyección muy importante hacia los países extranjeros. Con Vicente Fox hay una reducción en lo que es el apoyo a las políticas de patrimonio arqueológico, etcétera, porque se enfoca más a lo que son aspectos de tipo civil. Con Felipe Calderón un impulso muy grande en lo que es el factor turismo, y actualmente con nuestro presidente Enrique Peña Nieto, pues la política que tenemos actualmente es para salvaguardia de estos pues de lo que estamos ejerciendo actualmente, que básicamente se basa en conservación de sitios y apertura ya de muy pocos, porque tenemos bastantes, ¿no? Entonces, como hipótesis, tenemos que las zonas arqueológicas dentro de las ciudades se resisten o se transforman respondiendo a las dinámicas y los procesos por los que se transita la sociedad contemporánea. Se puede hacer de las zonas arqueológicas espacios comunes que fomenten la participación ciudadana para su protección, y cómo funciona un sistema de gestión en una zona arqueológica en este contexto. Entonces nosotros pues tenemos lo que representa un marco de acción en relación a este patrimonio. Ahorita vamos a ver la cantidad de sitios que protegemos, que básicamente pues se basa en lo que es una arqueología de gestión, que pues es un término nuevo que desde mi oficina pues está implementando desde hace algunos años. Este concepto de gestión, a excepción de acá de España, pues todavía asusta un poco a México, porque se ve como un proceso de mercantilización del patrimonio o comercialización, pero dentro de esta arqueología de gestión, pues obviamente tenemos contemplada la protección, salvaguarda, difusión, que son los objetivos institucionales, y algunas categorías, como son estos programas que les mencionaba yo, generales de planificación, marcos normativos, jurídicos. Nos basamos mucho en lo que dice la ley, porque pues así es un monopolio, ¿no? Lo que se ha hecho respecto al instituto y la protección de sitios, porque así lo determina la ley, además de contemplar otros tipos de situaciones que ocurren específicamente en este tipo de contextos de ciudades, como son manejo de riesgos, los antropogénicos, los naturales, los peligros potenciales, el ordenamiento territorial y lo que son los componentes que manejamos por ley. De hecho, dentro de las ciudades sostenibles, hace rato que hablaban de este término, en el enfoque temático, lo que es la ONU, pues se ha potencializado la cultura a promover ciudades humanas inclusivas en su contexto de medio ambiente, en su contexto político. Y pues bueno, los objetivos de un desarrollo sostenible, pues en relación a la cultura, pues lo tenemos acá, ¿no? Que es fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, todos estos puntos que en realidad pues es un objetivo que se pretende y que se supone que nosotros debemos de alcanzar al tener a resguardo este tipo de patrimonio. Entonces, de aquí, para tener una conservación efectiva, pues tenemos que dar apertura a la participación y ejercicio de los derechos culturales, incidencia de individuos y grupos sociales en las diferentes etapas, empoderamiento colectivo de los espacios y bienes, y asegurar la sostenibilidad social del sector urbano o de un espacio cultural conectivo. En México existen alrededor, bueno, son casi ya hacia esta fecha de hoy, casi 50,000 sitios los que tenemos únicamente registrados, y son 189 zonas arqueológicas las que tenemos abiertas a la visita pública en todo el país. Y entonces, dentro de estos 189 sitios, pues nosotros lo que tenemos son 59 específicos en estos contextos urbanos o de ciudades, y las demás pues aún se conservan en su territorio nacional. Pero junto con este resguardo también tenemos diferentes problemáticas. Una de las principales problemáticas se refiere a lo que es la tenencia de la tierra o el régimen de propiedad que prevalece sobre estos sitios. Y bueno, en México tenemos, acá como lo muestra la gráfica, tenemos la mitad del territorio que es de propiedad social o pertenece a ejidatarios, como les llamamos, propiedad pública que pertenece al gobierno, y únicamente el 10% pertenece a lo que es propiedad particular. Entonces, ahí también estamos en un sistema un poco de defensión e indefensión ante ciertas decisiones que se deben tomar respecto a ello.
En base a ello, pues viene de una ley que viene desde artículos constitucionales, en el que se reconoce la propiedad jurídica que tienen algunos ejidatarios, algunos propietarios con respecto al suelo, y en 1993 que surge la ley agraria, pues ahí se complica más la cosa porque entonces se reparten todas las tierras y entonces pues nosotros nada más custodiamos los monumentos, pero no podemos tomar muchas veces o se nos dificulta tomar decisiones que estén dentro de terrenos particulares porque con la cantidad de sitios pues es el problema que siempre prevalece, ¿no? Acá, por ejemplo, algunos sistemas en los que se ha trabajado en específico con el proyecto Procede, con las tierras de uso común y tierras parceladas, para decisiones o situaciones que se deben de tomar en torno al patrimonio arqueológico. Y de esto el Instituto y de los 50,000 sitios y de las 189 zonas que tenemos abiertas al público, la realidad es que solo el Instituto tiene en propiedad o a favor de sí únicamente 68 predios, ¿no? Ni siquiera son zonas arqueológicas completas, que es donde se supone que debemos de tener mayor incidencia. Por donación únicamente se han obtenido 18 de las casi 14 de las casi 50,000, y esto pues genera un problema muy grande en lo que se refiere básicamente en protección en contextos urbanos, pues ustedes saben que la mancha poblacional en México pues es bastante grande, ¿no? Acá, por ejemplo, no se ve bien en la imagen, pero es un cuadro de los sitios de patrimonio mundial, en lo que ni siquiera los sitios de patrimonio mundial, que son los que tienen esta categoría de UNESCO, pues que se supone que es lo que están más protegidos, etcétera, más aparte otro artículo que se anexa, que son el decreto declaratoria de zona de monumentos arqueológicos, pues ni siquiera somos dueños de ellos y también pues ahí hay una reducción muy importante en lo que se refiere a la protección. Entonces, en base a ello, se han analizado pues varias propuestas de cómo proteger hacia estos contextos este tipo de sitios, y hay que reconocer, aunque nos asuste la palabra en México todavía, pues de que sí existe un turismo y de que sí hay un aprovechamiento de este tipo, pues que genera una preservación patrimonial de tipo antropológico, ambiental, económico, urbano y arqueológico. Pero en realidad pues también tenemos que irnos por conceptos, ¿no? Porque, bueno, hace rato en las ponencias decían, no, pues es que ya vamos a estar en Europa conurbados en mucho tiempo y todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, como lo entendemos en México, áreas urbanas es comprender los elementos y procesos que le dieron origen, elementos centrados en el paisaje, etcétera. Y hablamos acá, por ejemplo, de áreas urbanas que ya existían desde la época antes de la hispánica, ¿no? Chichén, el Tajín, Xochicalco, Cacaxtla, pues que son sitios que cuentan con este tipo de decreto o declaratoria, pero también lo urbano se refiere, de acuerdo al Consejo Nacional de Población y Vivienda, se relaciona con el concepto de ciudad, y que es un espacio geográfico creado y transformado por el hombre con una alta concentración de población socialmente heterogénea, con radicación permanente y construcciones continuas y contiguas, donde se generan funciones de producción, transformación, distribución, consumo, gobierno, etcétera. Ok. Entonces, ya les decía yo que de estas 189 zonas arqueológicas que tenemos abiertas a la visita pública, únicamente son 59 las que se encuentran en un tipo de contexto, ya sea urbano o rural. Y la mayoría, pues como no se planeó cuando se inscribió la zona, cuando se excavó para abrirla al público, para exhibirla, pues nunca se pensó que iba a haber un desarrollo, que iban a crecer y que se iban a conurbar. En México, la manera en cómo delimitamos las zonas arqueológicas es a través de una poligonal. Este es un ejemplo, lo que está en morado, de lo que es una supuesta poligonal de protección, pero ahorita, por ejemplo, este es el caso de la zona arqueológica de Yautepec, en Morelos, un ejemplo de los 59 que hay, que está acá el vestigio principal prehispánico, pero que la poligonal de monumentos pues definitivamente ha rebasado todo lo que es el contexto ciudad, y como de este ejemplo tenemos bastantes, ¿no? Y también hay que entender que el patrimonio no es pasado, sino que es presente y también puede ser futuro. Entonces, dentro de esta misma ley y todo lo que tenemos nosotros que garantizar, porque no solamente son las zonas arqueológicas que tenemos abiertas al público, sino también, como hay muchos sitios arqueológicos, hay unos que entran en algún grado de visita, aun y cuando no los tengamos a resguardo, ¿no? O sea, que la gente puede ir ahí sin ningún problema. Esta, por ejemplo, es la lista de todas las zonas arqueológicas que tenemos en este tipo de contextos urbanos. Y este es un plano en donde pues tenemos
todo nuestro contenido, de todo lo que administramos en el país, como se puede ver pues, en lo que fue la antigua Mesoamérica, que es más o menos esta región, pues es donde tenemos más, y en lo que son las culturas de Árido América, pues tenemos poquitas aún abiertas al público, que generalmente son sitios con arte rupestre. Y pues bueno, ahí ya vimos un poco la distribución. Y de estas zonas arqueológicas, acá hay una simbología en donde nos dice cuáles son las de arquitectura monumental, las de arquitectura monumental con tierra, casas en acantilado, de grutas, arte rupestre, etcétera. En México hay un problema porque se piensa que zona arqueológica es necesariamente algo que tiene pirámide o que está construido, porque eso es una idea básicamente del periodo nacionalista de unificarnos como mexicanos a través de estos símbolos, y pues sabemos que no necesariamente es así, porque también se clasifican los sitios, pues por ejemplo, que tienen materia prima, ¿no? Como Sierra de las Navajas, muchísimos sitios que, aunque sea por, como decían hace rato, por los árboles y todo esto, pues también se consideran con artefactos asociados, obviamente, ¿no? Y de acá podemos ver pues todo lo que son en puntitos negros, todo lo que son la mancha urbana metropolitana que pertenece al país mexicano. Entonces, como se pueden ver, pues no estamos muy lejos de Europa, también tenemos muchísimas ciudades, ¿no? Entonces, pues si somos poquitos arqueólogos y la ley es muy estricta, entonces pues tenemos mucha tarea para resolver en ese entorno. Acá, por ejemplo, unas zonas arqueológicas, unas que cuentan con declaratoria patrimonio, otras que no cuentan con declaratoria patrimonio. Esta es una sección del centro de México. Para que conozcan México, pues este es el área de Veracruz, del centro de México. Y aquí unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la zona arqueológica de Tula, que también está inserta dentro de un área natural protegida, que está… pues ya nos llegan solicitudes hasta de construir gasolineras a 800 metros del perímetro, cosas así, una cosa bastante ahogada. El Teposteco también, que es un lugar muy turístico que va muchísima gente. Cholula, que está mi paisano Arnulfo, que no me dejará mentir, pues todo lo que se ha conurbado últimamente a partir de las obras, Tizatlán. Entonces tenemos diferentes características de sitio con esta cuestión, ¿no? Otra muestra, estas por ejemplo son las áreas del sur, ¿no? Y nada más pongo de ejemplo la zona arqueológica de Monte Albán, pues donde se han llevado un sinfín de investigaciones, todo, etcétera, pero que también pues tampoco se salva de los problemas, porque por el tipo de polígono y por las comunidades con las que se conurba, pues genera bastantes problemáticas. Yucatán, Elena, que trabaja en Yucatán, pues también tenemos este problema con las zonas arqueológicas. Por ejemplo, esta es la zona arqueológica del Rey, y acá, pues bueno, atrás, estas son las pirámides del Rey Cancún, y estas son la pirámide del Rey del Hilton, de ahí de la zona hotelera, pero pues bueno, ya está totalmente conurbado. En el caso de México tenemos más de 22 zonas arqueológicas en lo que es el centro. Esta, por ejemplo, es un ejemplito que tenemos ahí en la zona arqueológica de Tenayuca, que tiene nada más muy recordada también el área del perímetro de protección, y bueno, hay muchos problemas con la delincuencia. Pues bueno, sitios, también hay que reconocer tanto lo bueno como lo malo, y hay que ver también las problemáticas cuando nos rebasa, como es el caso de Jalisco, de Guadalajara, con este sitio, el Ixtépete, que también está conurbado dentro de zonas de muy alta delincuencia y es un riesgo a veces para la visita, o el Grillo, como es este caso de un dueño de propiedad particular que no deja acceder ni siquiera para su investigación o exploración, ¿no? Acá otras zonas arqueológicas del Puebla, de caso Tlaxcala. Hace rato yo hacía la pregunta justamente por la cuestión de la cubierta, para ver si me puedo llevar una solución de acá, porque esto nos genera mucha problemática también de infraestructura, de protección, es muy contoso, y pues creo que no nos exceptuamos de todo el mundo, que tampoco nunca hay presupuesto, ¿no? Entonces, pues bueno, pero estos son ejemplos. Y también, pues obviamente este impacto con el turismo pues tiene que ver con categorías nuevas para el turismo que hay y que siguen conectando a las zonas arqueológicas, que a mí en el fondo no se me hace tan malo, que son como pueblos mágicos, porque yo considero que hay que disipar la visita. ¿Por qué? Porque tenemos una estadística de visitantes muy alta, sobre todo en lo que es el área maya, en esta parte, en el centro de México. La zona más visitada pues de América es Teotihuacán, y de repente pues también la capacidad de carga y todo menoscaba
ahí todo, ¿no? Y obviamente, pues dentro de los usos que también tenemos del patrimonio en estos sitios arqueológicos, pues está el educativo, el científico, recreativo, ritual, económico, social, religioso, turístico. Entonces, nosotros tenemos que lidiar día a día, hora con todo esto. Y obviamente, pues los factores negativos, ¿no? que tenemos pues, en todos los sitios, yo creo que ninguno se salva, que es contaminación del medio ambiente, vandalismo, especulación del territorio, todo, etcétera, más lo que tenemos en riesgo, ¿no? Por ejemplo, este es Santa Cecilia Catitla, del que el INAH sí es dueño de esta tierra, pero pues nos rebasa, ¿no? Hay actos vandálicos, todo eso. Más, por ejemplo, bueno, lo que son las principales amenazas dentro de ciudades: saqueo, desarrollo urbano no planificado, resguardo inadecuado, factores, abandono, etcétera. Por ejemplo, esta es la zona arqueológica de Mixcoac, en la Ciudad de México, y por arriba ya está acá, que es un poco similar a estos casos, más aparte lo que son pues riesgos natos, ¿no? Como acá podemos ver actos vandálicos, etcétera. Y aparte, pues lo que es zona de riesgos, ¿no? Ustedes saben, pues por las noticias, que hubo un terror. Esta es la franja sísmica que tenemos, y también pues son cosas que tenemos que ir afrontando. ¿Cómo lo remediamos? Ya para concluir, pues a través de la estrategia de los planes de manejo, que es una cuestión que hacemos ahí en mi dirección. Los planes de manejo, pues como ustedes saben, los planes de gestión en realidad son diseñados únicamente para los sitios que tienen una declaratoria Patrimonio Mundial UNESCO, pero en el caso de México pues se han efectuado para hacer varios, para varios sitios, y esto contempla obviamente abarcar las ideas de investigación, conservación, restauración, protección, y que han de ejecutarse a urgente, corto, mediano o largo plazo. Y pues bueno, obviamente dentro de una categorización vemos el tipo de zona arqueológica. No es el mismo tratamiento de las zonas grandes que las zonas chiquitas, porque las grandes pues conllevan más presupuesto, más personal, etcétera, que las chicas, que se pueden llevar ahí. Y pues bueno, todo lo que es la gestión normativa. Este es un ejemplo de cómo son nuestros planes de manejo, son las portadas. Y la propuesta para conservar este tipo de contextos en ciudades pues es a través de la zonificación, que de hecho en el apartado 103 de las directrices prácticas de la Convención del Patrimonio Mundial los llaman como zonas amortiguamiento, en el cual tenemos pues un área de incidencia y visita pública, un área moderada y ciertas áreas de reserva que ya se contemplan para la vivienda, etcétera. Este es el caso del Tajín, este es el caso de Teotihuacán, que es la zona arqueológica más grande que tenemos, y este es el caso de Palenque, que cuenta con un área natural protegida. Esta foto, por ejemplo, es el caso de Mérida, Yucatán, que también está atascada de sitios arqueológicos y ya tenemos toda la conurbación ahí encima. Y pues bueno, son bastantes variables las que hay que ver para poder proteger, pero un resumen es esto, pues ver que si la zona cuenta con polígono de protección, decreto de monumentos, si está en custodia de terceros, si está inscrita a la lista de Patrimonio Mundial, tenencia de la tierra, que es fundamental, programa de trabajo, plan de manejo, etcétera, y es nuestra manera de proteger. Pero no solamente pues, se reduce esto a una situación de conflicto, sino también pues, hemos trabajado en lo que es arqueología dentro de las ciudades, sobre todo lo que son uso de nuevas tecnologías y una cultura incluyente, sobre todo a muchachos, estudiantes o gente que le entiende muy bien a esta cuestión de la tecnología. Este es un programa que hicimos del Patrimonio Arqueológico y la Ciudad de México, en donde a través de una exposición, pues el reto era ir a una zona arqueológica e identificar pues la alfarda o la parte que estuvieran viendo, y era todo digital, muy bien. Y también otra alternativa que tenemos para protección en zonas arqueológicas en ciudades, pues es diversificar la visita. No necesariamente, o sea, sí podemos ir un ratito a la zona arqueológica, pero también hay que hacer aprovechamiento de todo lo que es el conjunto cultural que tenemos ahí alrededor, ¿no? Y también, no sé si exista acá en España, eso me encantaría saberlo, estos planes de ordenamiento territorial, que cuando entran los municipios, en el caso de México entra un municipio cada 3 años, entonces se presenta al municipio un programa en el que se le avisan, pues tenemos tantos sitios arqueológicos, este es su poligonal, tanto de ancho, no soy dueño del terreno, pero sí protegemos en lo que se refiere a los vestigios, y en base a ello, como los municipios son facultados en lo que es la cuestión del uso del suelo, pues ya nos ayudan a prevenir y a tomar ciertas acciones y medidas con respecto a ello, ¿no? Aquí unos ejemplos, por ejemplo, de lo que es ordenamiento territorial. Los arquitectos están más familiarizados con este tipo de tema.
Y ya como reflexión final, pues lo único que podemos decir que ante los cambios económicos, sociales y culturales que se presentan de forma global, es necesario que se construya, consolide e instrumente una política pública en la cual las zonas arqueológicas en ciudades transiten de ser contenedores de historia, espacios de memoria, instrumentos de legitimación del Estado-Nación, a ser espacios comunes que contribuyan a la transformación de la identidad a pesar de los procesos sociales de forma diferente, proponiendo respuestas integrales que reaccionen ante las amenazas antropogénicas que ponen en riesgo la integridad del patrimonio, pero sobre todo que se adapten en todo momento a los cambios que presentan el mundo globalizado. Es decir, hacer de las zonas arqueológicas espacios de comunidad y territorios para la convivencia. Muchas gracias.